Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Rodolfo Moure, fiscal de acá de Mar del Plata. ¿Cómo te va, Rodolfo? Bien, bien, todo bien, te veo bien y te escucho bien por ahora. Bueno, esperemos que siga así. Vamos a estar los otros amigos Ojalá. de Mendoza, de La Pampa y de Rosario conectados. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento, yo soy Valeria Pies Iglesias, fiscal de homicidios culposos, y el doctor Jorge Baclini me invitó a presenciar la reunión que iba a hacer con ustedes. Bueno, hola Valeria. Hola. Hola Jorge, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo ¿Escuchan? les va? Buenos días a todos. Estaríamos faltando entonces Gonzalo de Mendoza y Oscar Casenave de La Pampa, ¿verdad? Lore, No, hola, Pablo, ahí ¿cómo te va? estás. Acá estoy yo. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué pasa con el mendocino? ¿También está por ahí? Acá estoy. Buen día. Ah, buenísimo. Hola Gonzalo, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos, viejo? ¿Bien? ¿Tanto tiempo? Todo bien, gracias. Trabajando pese a la pandemia y a la cuarentena. Imagino que ustedes también, sin descanso. No, es terrible. Yo he trabajado mucho más en pandemia que en épocas normales. Es terrible. Tal cual, tal cual. Sin horario. Arrancás bien tempranito y no sabes a qué hora terminar. Sí. Bueno, a todos muchas gracias. A todos muchas gracias por estar de ese lado. Este es un día muy especial. Es el día, se lo da en llamar el Día de la Seguridad Vial. Se recuerda cuando en 1945 cambió el sentido de la circulación en nuestro país. Un cambio profundo, se dio vuelta completamente. Y hoy estamos, 75 años después, también necesitando un cambio profundo, un cambio de raíz. Tenemos que año a año mueren aproximadamente 6.000 personas en siniestros viales, que decenas de miles quedan heridos, sus vidas y las de sus familias se modifican para siempre. Y seguramente ustedes confrontan una realidad en la que los tribunales se llenan de causas y homicidios en hechos de tránsito. Y esto lo digo yo, no lo pongo en boca de ustedes, pero hay una sensación que viene de hace mucho tiempo de que históricamente el Poder Judicial de alguna manera le bajó el precio a estas causas, por no considerarlas verdaderos delitos, que me permite. Y mientras hay un reclamo de justicia que persiste. Y hoy, a casi 100 años del Código Penal argentino, nosotros percibimos por el trabajo de ustedes que hay señales muy positivas de que la situación puede empezar a ser diferente. Y de que la justicia está abordando el problema de la seguridad vial de una manera especial en algunas jurisdicciones, y esto nos da muchas esperanzas. El caso de Mendoza, que es el que más contacto tuve, que tiene una fiscalía especializada en delitos viales, que depende del fiscal general Gonzalo Nazar, en La Pampa, Oscar Casenave, en Mar del Plata, Rodolfo Moure, y bueno, en Santa Fe, Jorge, que es el fiscal general de la provincia. Si tenemos suerte, nos vamos a aproximar a un mismo desarrollo. Entonces, primero, gracias a todos por estar de ese lado, y hago como si fuera un periodista, y les pregunto, empezando, Gonzalo, si te parece bien por vos, si nos podés contar a todos, desde tu experiencia, cuáles son las ventajas de estas fiscalías especializadas respecto del procedimiento habitual. Bueno, mira, Pablo, te agradezco. Siempre comienzo como corresponde agradeciendo, pero sobre todo en materia de seguridad vial, agradezco cada vez que me invitan a algún encuentro, porque me parece que es una temática muy particular y respecto de la cual hay mucho que hacer. Entonces, celebro realmente que se hagan este tipo de encuentros, congresos, reuniones virtuales como esta, o con el formato que sea, porque me parece que es clave que no nos quedemos quietos en el sentido que ustedes me entienden. Mira, Pablo, nosotros con la experiencia mendocina, que ya le he hablado contigo y con otros de los presentes acá, hemos tenido una experiencia tan linda que la verdad es que para mí es siempre una alegría compartir cómo ha sido nuestra experiencia,
que es una experiencia pequeña, humilde y que todavía está en tránsito, digamos, valga la redundancia. Pero básicamente lo que nosotros advertimos era justamente lo que vos acabás de decir, esto de que en materia de seguridad vial, en la parte que me toca a mí, que por supuesto dentro del mundo de la seguridad vial es una parte que tiene grandes repercusiones, pero que no deja de ser una parte pequeña, como es la parte de la justicia, digamos, ¿no? Si uno entiende que antes de la justicia deben entrar en juego otros mecanismos de control, como es el tema de la infraestructura vial, el tema de la educación vial, que siempre es clave, y que es una materia que generalmente nos llevamos a marzo, el tema de la prevención vial y sobre todo el tema de la represión desde el punto de vista del derecho administrativo. Nosotros lo que hacemos es derecho penal, ¿no es cierto? Que dentro de este mundo gigante es un porcentaje, si se quiere, inferior. Muy importante por todo lo que implica socialmente el derecho penal, pero es una porción inferior. Y dentro del derecho penal, que es justamente a donde van los reclamos sociales frente a hechos tristemente trágicos, yo creo que en el derecho penal hay dos puntos sobre los cuales uno puede partir la discusión, ¿no es cierto? En primer lugar, empezar a amigarnos con la idea y empezar a distribuir la idea de que en algún momento la seguridad vial tiene que ser vista como un bien jurídico susceptible de tutela penal independiente, ¿no es cierto? Y no tener la parte de tránsito distribuida, si se quiere, o dispersa en algunos tipos penales que hacen referencia a contextos más importantes o no en forma exclusiva al tema tránsito. Por eso yo digo que en materia de derecho penal tenemos como dos grandes patas. Una legislativa, que es la consideración de la seguridad vial como bien jurídico, y a partir de entonces la incorporación de nuevos tipos penales, como puede ser, por ejemplo, ir manejando borracho, que sea un tipo penal autónomo, que sea un delito. Eso por una parte, que es una parte respecto de la cual obviamente el Poder Judicial no se puede meter, porque es del Poder Legislativo. Pero la otra parte que atañe al derecho penal en materia de tránsito sí nos compete, y es el tema de las fiscalías especializadas, es decir, más allá de los otros mecanismos de control social en materia de seguridad vial, más allá de que legislativamente nos falta muchísimo por avanzar, lo cierto es que hay una parte que sí nos toca de lleno y es una parte respecto a la cual algo podemos hacer. Y en materia de seguridad vial, desde hace rato que se viene hablando que una buena herramienta, una correcta herramienta es la instauración de fiscalías especializadas. Y relacionado con lo que vos decías, en el sentido de que como los delitos de tránsito no son muy delito, o por lo menos no son los delitos más importantes, nosotros pensamos que al instaurar una Fiscalía Especializada de Tránsito, podíamos avanzar básicamente en dos aspectos, Pablo, que yo en algún momento te los comenté cuando estuvimos en Rosario. Básicamente, dos garantías constitucionales respecto a las cuales estamos en deuda en materia de tránsito. Uno, el acceso a la justicia de la víctima. En materia de tránsito, la víctima siempre era la víctima menos importante. Se le prestaba atención, si uno quiere, a las víctimas de grandes incidentes viales. Pero lo cierto es que la víctima de un incidente vial que no era trágico o que no salía mucho en la prensa, era una víctima bastante relegada, ¿no es cierto? Y el otro aspecto relacionado con una garantía constitucional bastante relegada en materia de tránsito era el cumplimiento de los plazos razonables en materia de penal. Realmente las causas de tránsito, repito, sacando las trágicas o las terribles o las que se volvían mediáticas por alguna razón, sacando esas, las causas de tránsito eran las últimas en resolverse. Y justamente por esta sensación que decís vos muy bien, Pablo, y que me sirve muy bien de pie, de que los delitos de tránsito no serían delitos tan relevantes, si se quiere. Y no solamente las víctimas eran las últimas en recibir respuesta, no solamente las víctimas recibían muchas veces una respuesta tardía, o algunas veces directamente no recibían respuesta, porque resultaba que las causas obviamente se nos prescribían, sino que además la materia de tránsito, como tiene características particulares, o como tiene particularidades,
englobaba de alguna manera a abogados que por ahí no eran penalistas, ¿no es cierto?, al entrar en juego las compañías de seguro o los reclamos civiles, y todo esto nos llevó a nosotros a tomar, a fines del año 2017, la muy buena decisión, hoy lo puedo decir, de crear fiscalías de tránsito, ¿sí? Es decir, fiscalías de instrucción exclusivamente de tránsito. Tenemos un fiscal que se dedica los 365 días del año a atender delitos que surgen de incidentes viales, homicidios, lesiones, culposos e incluso, por una cuestión de orden interno, incluso cuando hablamos de dolo eventual. Y esto ha significado un gran avance para nosotros en materia vial, justamente desde los dos aspectos que yo te nombraba recién. La víctima de un incidente vial hoy en la provincia de Mendoza, donde tenemos 2 fiscalías de tránsito en lo que sería el Gran Mendoza, que es para que ustedes ubiquen la parte norte de la provincia, donde están justamente los departamentos más poblados, y una fiscalía en el sur, que es la parte de San Rafael, que también es una parte importante de la provincia, pero claro está, menos poblada que el norte. Tenemos en total 3 fiscalías que abarcan casi todo el territorio de la provincia de Mendoza, con fiscales dedicados en forma exclusiva a los delitos de tránsito. Y eso permite, desde el punto de vista de las víctimas, una atención no solamente personalizada, ya la víctima del incidente vial no es la última, no viene después de la víctima de una violación, de un robo, de un homicidio o lo que sea, sino que empieza a tener una atención originaria y personalizada, y además, Pablo, que esto lo hemos ido viendo con el tiempo, una atención especializada. Porque no solamente el fiscal ni los funcionarios, sino también los propios auxiliares, al especializarse de una u otra manera, con mayor o menor compromiso, más tarde o más temprano, lo cierto es que la víctima lo atienda al fiscal o lo atienda al último pinche, por así decirlo, va a recibir una atención especializada, va a tener un interlocutor que va a saber de qué está hablando y que le va a poder dar las respuestas o la contención, como muchas veces necesita una víctima de incidentes viales. Y por otro lado, hemos avanzado muchísimo en el tema del plazo razonable, por supuesto. Al no tener un fiscal que tiene que resolver primero, por una cuestión de selección natural, los homicidios, las violaciones y los robos, al tener un fiscal que solamente se aboca a los incidentes viales, lo cierto es que naturalmente las resoluciones llegan antes de tiempo, antes de lo que pasaba antes, ¿no es cierto? Que era que las causas se resolvían en 2-3 años, las que se resolvían, porque te reitero, Pablo, había muchas que por supuesto te prescribían, sobre todo aquellas en donde la víctima no insistía en obtener justicia o donde no había abogados reclamando una mayor justicia. Y es por eso, Pablo, que de alguna manera, y a modo introductorio, si querés, y para que hablemos todos, además, porque a mí me gusta hablar, entonces no paro, esto es lo que me gustaría decirte en principio. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la claridad y por la pasión que le pones, que se te nota en cada intervención. ¿Cómo es en Mar del Plata la cuestión, Rodolfo? ¿Cómo la van llevando ustedes? Mira, nosotros en Mar del Plata tenemos una fiscalía especializada, compuesta por 2 fiscales, quien les habla y el doctor Pablo Sistoldi, 6 funcionarios judiciales y 2 empleados, no solo de Mar del Plata, sino también que abarca todo el departamento judicial Mar del Plata, que comprende 3 partidos más. Y esto implica que nosotros tengamos un turno de los 365 días del año. ¿Me están viendo o no, no? Ahora, ahí está. Tengamos un turno de los 365 días del año y nos ingresan unos 3.500 causas al año por siniestros viales y también por mala praxis. Vemos con buenos ojos la creación de esta fiscalía porque ha permitido, como dijo Gonzalo, la especialización de cada uno de los que trabajamos ahí. Cada uno de nosotros hemos sido entrenados por psicólogos para atender a las víctimas. Se da una situación muy particular. Todos sabemos en estos casos la particularidad que tiene cada víctima de siniestros viales, o sus familiares en el caso de que éstas estén muertas, ¿no? Por supuesto. No hay fiscalía en ningún lado que tenga que atender, por ejemplo, 150 familiares de personas fallecidas al año. Nosotros el año pasado tuvimos 140 casos de siniestros viales con víctimas fallecidas y 3.000 causas que han ingresado por otro tipo de delitos que son lesiones leves, culposas o graves. Por eso se decidió entrenar a nuestro personal
con psicólogos especializados del Centro de Atención a la Víctima para el abordaje de esas víctimas, porque justamente era el problema que estábamos teniendo, donde no le podíamos dar una contención adecuada. Recibimos ese entrenamiento. Hoy en día ha mejorado mucho la atención a la víctima y trabajamos también en forma coordinada con el Centro de Atención a la Víctima del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, como también con el Centro de Atención a la Víctima de la provincia y también de la Nación. Eso es a grandes rasgos lo que es la Fiscalía temática de culposos en Mar del Plata. También siempre decimos lo mismo, y el fiscal general coincide en esto, en cuanto a que no tiene ningún sentido crear una fiscalía temática si no se va a producir ningún cambio. Es por eso que también, además de trabajar en la parte jurídica, trabajamos como asesoramiento a distintas entidades que trabajan en la temática, como el municipio de General Pueyrredón, donde aportamos ideas y estadísticas para tratar de construir un mapa de política criminal. Trabajamos también con el Observatorio Vial, aportándole los datos de las causas de la Fiscalía para mejorar el sistema de tránsito y todo lo que hace a la circulación. Y también aportamos ideas en cuanto a reformas legislativas, tanto a la Agencia de Seguridad Vial, como lo estamos haciendo ahora, y otros organismos más que lo requieren. Tenemos un contacto directo también con distintas ONG que representan a familiares de víctimas de delitos de tránsito, y a su vez trabajamos en conjunto con todas aquellas personas que nos requieran para dar algún aporte. En conclusión, lo que tratamos de hacer es desarrollar también, además de nuestro trabajo jurídico, una política criminal adecuada a la zona para tratar de que se mejore la temática, como así también trabajar desde el punto de vista del abordaje a la víctima, que es lo que más nos preocupa, porque vuelvo a reiterar, es una temática muy particular donde no se da en otras fiscalías, donde haya que atender, por ejemplo, en el año pasado, 140 familiares de víctimas de accidentes de tránsito. Como todos sabemos, hay víctimas que comprenden cómo funciona el sistema y acompañan a la fiscalía. Hay otra clase de víctimas que entienden que a partir de la muerte de su hijo el mundo tiene que cambiar y van a hacer todo lo posible para que ello pase, y ese es el objetivo central. Y otras víctimas que entienden de que el culpable de todo esto lo tiene el Estado, y corren el eje de la discusión. Por eso el abordaje a la víctima en este tipo de fiscalías es muy complejo y requiere de especialización. Y por el otro lado, siguiendo lo que vos decís, Pablo, en cuanto al Estado, aunque el Estado no ha acompañado la política de seguridad vial, lo comparto totalmente. Tenemos una legislación muy tibia, una legislación desactualizada, tenemos un código penal que hoy reprime con pena de prisión de 4 a 10 años al que se robe una vaca de un campo, por ejemplo, o al que le arroje piedras a un tranvía, y no tenemos una pena que asuste o que cumpla con el fin preventivo general que debe tener en temas culposos. Tenemos un artículo 84 bis que no acompaña para nada las circunstancias que estamos viviendo en siniestralidad vial, una pena muy baja, y que para satisfacer a las víctimas, los fiscales tenemos que estar haciendo malabares en juicios orales, forzando las cosas para llevarlas al campo del dolo eventual, cuando todos sabemos que el dolo eventual es una creación jurisprudencial que no está amparada por la ley, y sabemos que en el 90% de los casos no va a ir mal, y sabemos que en el 100% de los casos, en estos casos donde ya no son siniestros viales, sino que hay catástrofes viales, las víctimas van a salir desconformes, porque hay una pena que es muy baja a la luz de las circunstancias. Nosotros entendemos, como ya lo hemos hablado, que debería, como reforma importante, ayornarse el Código Penal e incorporar un tercer párrafo al artículo 84 bis, que prevea una pena de 4 a 15 años de prisión cuando se concurran en forma conjunta 3 o más circunstancias de las previstas en el párrafo anterior. Yo creo que con esta reforma podríamos lograr tener una legislación seria, pasaríamos a tratar el delito culposo agravado ya como un delito criminal, con todo lo que ello significa, cambio de jueces para su juzgamiento, otro tipo de tratamiento recursivo, y a su vez tendríamos una respuesta satisfactoria hacia las víctimas, porque esa persona, estamos hablando de un delito que ya no es excarcelable, que no admite una suspensión de juicio a prueba, y que necesariamente va a tener una pena acorde a las circunstancias del caso. Esa es la reforma que estamos tratando de propugnar, una reforma en serio, y de tener de una vez por todas una legislación que acompañe la realidad que estamos viviendo, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Rodolfo. Yo creo lo mismo que vos, que la figura del dolo eventual es el manotazo de ahogado que los fiscales
tiran y que muchas veces no consigue resultado. Una vez que, digamos, la sistemática del código se apoya en el dolo, esto es lo que alguien quiso hacer, y en un hecho de tránsito esto resulta, a mi juicio, casi de imposible prueba, ¿no? Lo que realmente quiso hacer. Entonces, veníamos hablando, cuando estuvimos en Rosario con Gonzalo, vimos un fiscal español, y nos decía que no interesaba realmente si quiso o no quiso, que había como elementos objetivos a tener en cuenta a la hora de fijar la pena. Entonces, veo que los dos coinciden en la necesidad de reformar el Código Penal. Te pregunto, Jorge, en Santa Fe, ¿se está avanzando hacia la creación de fiscalías especializadas en tránsito específicamente? Ya acabo de escuchar a tu compañera contándonos que ella tiene está a cargo de una fiscalía de dolosos y de culposos, perdón. ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, nosotros desde el año 2014 que se implementó la reforma procesal penal, en la ciudad de Rosario creamos una unidad de homicidios en general y que se subdividía en dolosos y homicidios culposos o imprudentes. El área de homicidios imprudentes viene trabajando entonces desde el año 2014. Hoy lo que estamos repensando tanto en Rosario y en Santa Fe es crear unidades específicas en lo que es siniestralidad vial. Creo que en el curso del año, en Rosario próximamente y en Santa Fe tal vez un poquito más adelante, pero próximamente ya vamos a tener en la provincia 2 unidades específicas, una en Rosario y una en Santa Fe. La idea de la creación en Rosario es que abarque toda la siniestralidad vial, porque hoy solamente tenemos una unidad que trabaja los homicidios culposos y por otro lado tenemos un área, una oficina que trabaja el resto de las lesiones en accidentes de tránsito. Tratamos de manejarlo en el mismo estándar, pero bueno, estamos tendiendo a unificar todo esto. Esto yo entiendo que en los próximos meses ya va a estar implementado. Igualmente, yo escuchaba un poco lo que se venía mencionando, y cuando nosotros lo venimos pensando de distintas alternativas. En primer lugar, el diagnóstico creo que es fundamental. Tenemos un diagnóstico sobre la base de los datos, de la cantidad de accidentes que se producen, de la cantidad de personas que fallecen, de la cantidad de personas que quedan con lesiones gravísimas, con lesiones graves, que también son incidencias sumamente importantes, sobre todo las gravísimas, porque las personas quedan con incapacidades de por vida sumamente graves. Y el resto también de las lesiones leves, también tiene incidencia en lo que nos daría una definición específica del panorama que tenemos. Digo que este panorama nos sirve para ver cómo tenemos que gestionar la unidad especial, que me parece que es muy importante, pero por otro lado para ver cómo se articula dentro de lo que es el marco de política de prevención, y aquí sí, como se mencionaba recién, trabajar mucho en relación con el Poder Ejecutivo Provincial y los poderes ejecutivos municipales, para gestionar y detectar dónde son las problemáticas puntuales que se dan para incentivar y generar situaciones. Yo siempre marco un caso que nosotros tenemos aquí en un cruce de rutas, donde teníamos diariamente 1 o 2 accidentes, y en ese momento remitimos una carta a la Presidencia de la Nación y al gobernador de la provincia para que se haga un puente en el cruce, porque era evidente que era una situación sumamente crítica. El puente no se hizo, pero se generó, digamos, una rotonda y se mejoró mucho más el control de la zona, y los accidentes bajaron en un porcentaje importante. Quiero decir con esto que el diagnóstico que nosotros trabajamos, sobre la base de lo que trabajamos, también genera una incidencia en lo que es la política preventiva, y me parece aquí muy importante. En esto yo también soy partidario de aplicar sanciones, y sanciones severas cuando corresponda, pero me parece que el tipo de respuesta tiene que ir mucho por lo preventivo, porque tomemos acciones desde lo que es el ámbito judicial y trasladarla a los ámbitos ejecutivos, como para procurar que exista una capacitación adecuada en tránsito y una concientización de cuál es la problemática, que me parece que es un gran déficit. Nosotros dejamos de lado y tenemos los camiones llenos las rutas llenas de camiones, es decir, es sumamente compleja la problemática, y por más que castiguemos severamente, va a ser la pena desde una visión estrictamente retributiva, que también creo que es un tema para abordarlo. Desde lo que es la unidad fiscal especial,
desde la perspectiva de por qué hay que crearla y cuál es la necesidad, en primer lugar creo que la especialización de todas las personas que integran la temática es fundamental. No solamente en este área, sino en muchas de las otras áreas, porque la especialización de los fiscales y de todo el personal de la Fiscalía que trabaja en esto nos va a dar mejores resultados, nos va a optimizar la forma de respuesta, nos va a dar una identidad de respuesta también, así que este es un punto sumamente importante. Por otro lado, también nos va a permitir dar órdenes e instrucciones hacia los terceros que intervienen, o hacia los otros actores que intervienen, policías sobre todo, que estén en una línea coordinada. Porque cuando yo era juez de instrucción o cuando trabajaba en un juzgado correccional, la problemática que se generaba era que cada uno disponía órdenes diferentes a la policía en los distintos ámbitos donde trabajaba, entonces la policía se manejaba en forma distinta. Con una unidad fiscal especial esto nos va a permitir trabajar con gabinetes específicos, con grupos de investigadores que también trabajen puntualmente esto, generar las áreas criminalísticas que nos den la necesidad de respuesta, y sobre todo también nos va a permitir detectar cuáles son las problemáticas que tenemos en el ámbito de la investigación. Esto es muy importante porque si nos confiamos que estamos trabajando siempre bien, no nos hacemos autocrítica en nuestro trabajo, y esto también es crítico. Entonces, esto nos va a permitir detectar cuál es la problemática. Obviamente que en la unidad de respuesta que hay que dar también nos permite igualar las respuestas ante los imputados y los condenados, porque manejamos un estándar que es bastante similar e igualitario. Esto también es muy importante porque respeta el principio de igualdad ante la respuesta con los imputados. Nos permite generar un trato digno y respetuoso con las víctimas, darle la contención, que es otro de los problemas más serios que aquí se da, porque nunca se termina de hacer el duelo ante estas situaciones críticas, y esto es lógico, y nosotros tenemos que tener como poder del Estado una incidencia puntual y directa sobre las víctimas, generando las contenciones que correspondan, y también mostrando el índice de respuesta. Yo creo que una de las cuestiones más importantes termina siendo de que el sistema tiene que dar respuestas. Ningún sistema penal que no da respuestas termina siendo útil y valioso. Y también aquí tenemos que medir el tipo de respuesta que se dan, por eso la unidad cobra relevancia y cobra importancia cuando se advierte que se da un nivel de respuestas que es equiparado. El resto de las cuestiones que ustedes mencionaban en cuanto al doble eventual y la culpa y agravar o no el tipo de sanciones, puede ser algo que tenga incidencia, pero yo soy partidario de que nosotros no hemos sido capaces en todos los ámbitos, con las herramientas que hoy contamos, para brindar respuestas serias y adecuadas. Yo creo que aquí mejorar la cantidad, la calidad y los tiempos en las respuestas penales seguramente nos va a dar muchísimo mejor incidencia en toda la problemática, que creo que es la gran deuda pendiente. Puede ser importante que haya que modificar la ley, pero creo que aquí hay que potenciar específicamente la forma en que nosotros venimos trabajando, o sea, dejar de que el problema esté en otro lado y circunscribirnos a nuestra situación. Aquí no hay inversión en absoluto en lo que es criminalística. El año pasado, desde el Gobierno de la Nación, se dio cierta asistencia para mejorar los grupos criminalísticos, pero, por ejemplo, nosotros tenemos serios problemas para armar los gabinetes criminalísticos que tengan efectiva incidencia en los lugares del hecho. Hace tiempo que vengo proponiendo de que hay que comprar drones para congelar la escena del hecho en forma inmediata, que me parece algo básico, y que todavía no lo podemos lograr, o que la policía no lo pueda lograr, y cuando llegamos a la escena del hecho, y creo que el fiscal, sobre todo en los hechos graves, con violaciones al deber de cuidado graves y con víctimas, tiene que ir al lugar del hecho, pero se llega al lugar del hecho 1 hora, 2 horas después, y la escena del hecho ya ha sido modificada. ¿Cuánto lograríamos nosotros, por ejemplo, teniendo drones para filmar inmediatamente la escena del hecho y dejarla controlada? Y creo que los costos no son tan importantes, y eso evitaría todas las corrupciones que después se generan, porque también creo que, o yo soy partidario de que mucha de la actuación que tiene la policía
en esto, tenemos que correrlas y tenemos que, bueno, sacarla un poquito del ámbito policial y trasladarla a ámbitos judiciales, que es lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, toda la situación de corrupción que hay en lo que es las lesiones leves, en los ámbitos de los profesionales y en el ámbito de la policía, nosotros estamos tratando de generar ya la intervención directa desde la Fiscalía, desde el momento... Hay que ahuyentar a los caranchos, exactamente. Y esto es fundamental. Sí. Oscar, ¿Cómo le contanos la va? experiencia de La Pampa. Bueno, Es una provincia menos poblada, tenés exacto. grandes distancias, pero tenés un par de rutas muy, muy complicadas que te van aportando año a año muchos siniestros. Exacto. Sí, ¿Cómo es tu concretamente las rutas nacionales que unen la Patagonia con la capital y con los diferentes puntos de contacto. Nosotros acá en la provincia de La Pampa ya venimos trabajando desde el 2011 con el sistema acusatorio adversarial. En base a eso hemos creado Fiscalía Especializada en el año 2015. Yo represento una de las fiscalías especializadas, digamos, de delitos contra las personas y delitos viales. Y nosotros estamos actualmente ya, digamos, en este cambio de paradigma de que la víctima es el principal motor, el principal proceso de este sistema, tratando de trabajar, digamos, a través de los equipos técnicos, con asistencia obviamente específica al fiscal, esta problemática que hablaban los colegas, de que la víctima en los siniestros viales por ahí no es tratada de la misma manera que otra víctima, o que en otros delitos quizás se lo trata de otra manera. Bueno, nosotros lo que estamos intentando al menos desde los equipos técnicos es tratar de mancomunar toda la estructura para que esa víctima pueda tener un acceso inmediato al sistema, digamos, al sistema penal y tenga una respuesta rápida y expeditiva y que los tiempos de espera sean los menos posibles. En ese marco, también en el año 2017, la Cámara de Diputados sancionó la Ley 3012 que creó en el ámbito de la Procuración General de La Pampa lo que era la vieja división criminalística, la transformó en la Agencia de Investigación Científica. En esto coincido con Jorge en el tema de la especialización y en la dotación de los recursos. Nuestra Procuración, a través de, obviamente, de todos los organismos y el gobierno de la provincia, dotó de los recursos necesarios, esto es lo que es drones, lo que es, digamos, todo el recurso físico, la capacitación y el recurso humano, para abordar en el siniestro vial de manera inmediata y tener un relevamiento expeditivo del lugar de los hechos, obviamente, y la preservación, que es lo fundamental para abordar eventualmente en un debate oral y público, mantener originariamente la teoría del caso y formular la acusación correspondiente. En base a todo esto que les digo, nosotros actualmente estamos tratando de elaborar un protocolo, ya estamos bastante avanzados dentro del ámbito de la provincia de La Pampa, del abordaje crítico, digamos, de siniestros viales. Este protocolo va un poco de la mano en lo que venía trabajando un poco la ONG y un poco también el reclamo que venían haciendo en los procesos, digamos, todas las ONG que respectan y que son víctimas de incidentes viales. Y nosotros ya estamos abordando un poco lo que es el trabajo de este protocolo de abordaje con toda esta tecnología. Nosotros, por suerte, dentro del ámbito de la provincia de La Pampa, como les dije, se creó esta agencia especializada de investigación científica que tiene una sección particularmente, que es una sección de accidentología vial, que son las personas, digamos, que están encargadas en las diferentes circunscripciones judiciales de abordar primariamente esta escena del hecho. Obviamente el lugar del hecho es un hecho, obviamente un lugar particularmente tradicional, tenemos víctimas fatales eventualmente. Bueno, nosotros ya tenemos armado un protocolo eventualmente para abordar a esas víctimas y trabajar. Creemos, tanto del ámbito de la Procuración, que en este nuevo cambio de paradigma, en donde la víctima, digamos, a través de la sanción de la ley 23.572 tiene un motor, digamos, fundamental, creemos que hay que atenderla y llevarla durante todo el proceso, más allá de cualquier salida alternativa o más allá de la resolución que tenga el conflicto, durante todo el proceso la víctima para la Fiscalía de Delito Culposo es un motor principal. Y en este entendimiento es que se la mantiene informada, se la mantiene en todo momento, digamos, comunicada, esto es lo que se llama. Y bueno, después obviamente todo lo que ustedes plantean en base a las reformas penales y en base a todo lo que es la puesta, digamos, en escena de diferentes organismos, creo y rotundamente soy consciente de que eso debe darse
dentro de todo digamos, dentro de toda la estructura gubernamental, y darle participación también, y lo que coincido también con Gonzalo, en el tema de la educación vial. Eso es fundamental. Nosotros tenemos un programa actualmente dentro de la Fiscalía, en donde salimos eventualmente los fiscales a las diferentes localidades, a hacer capacitaciones, a poner en conocimiento, a mostrar realmente lo que sucede en un siniestro vial, darle una realidad más allá de los libros, más allá de lo que es la terminología que usamos los abogados, o quizá los ingenieros viales, o quien sea. Bajamos un poco a la realidad y tratamos de ir mostrándole a estos adolescentes o a estas personas que van a ser futuros, digamos, usuarios de las vías y futuros usuarios de vehículos, lo que sucede realmente cuando se viola la normativa. En ese entendimiento creo que voy a coincidir plenamente con todos los colegas, obviamente en lo que se ha planteado, y bueno, manifestar obviamente que desde La Pampa estamos para ayudar en lo que requieran, y en las experiencias que tengamos, ir trasladándola, y creo que este lugar es un lugar, digamos, muy bueno, una iniciativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y felicito, digamos, y apruebo que esto se haga de esta manera. Así que un saludo a todos los colegas. Antes de que se corte de manera desprolija, yo quiero decirles que estoy muy agradecido por el tiempo que se tomaron para esta charla, que ustedes son referentes, sin duda, para nosotros, con el laburo que están llevando adelante, que la agencia está metiéndose en determinadas causas como amigo del tribunal, así que no duden en pedirnos ayuda cuando tenemos conocimientos técnicos vinculados sobre todo con el abuso de sustancias y la conducción, etc. Podemos incluso ayudar a determinadas peticiones para que a un juez se le haga más difícil ignorar a una víctima, dicho así, que se me permita esto de la presión en el buen sentido. Y queremos trabajar con ustedes. Queremos que la experiencia que ustedes llevan adelante, que debe ser muy difícil, sembrar en el desierto y lograr hacerse a los codazos un lugar y que les den bola, bueno, está funcionando, son, insisto, faro para muchos, y desde acá estamos para apoyarlos, estamos a disposición de ustedes, úsennos, porque sin dudas las víctimas y sus familiares nos guían en este camino, y tener a gente como ustedes, comprometida, apasionada, convencida, con matices, con diferentes visiones, con diferentes concepciones incluso del derecho, pero con honestidad, habla de un país que sin duda puede ser mucho mejor que este. Así que en el Día de la Seguridad Vial, un abrazo enorme a todos, y otra vez muchas gracias en nombre de la agencia, los saludo, que anden muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Gracias por la invitación. Saludos a todos.